Bueno, la otra noche contábamos los enormes problemas que tuvo el emir Abdalá, sucesor de Muhammad al-Mundir en el Emirato de Córdoba, porque tuvo enemigos por todas partes. Uno de sus enemigos, Omar ibn Hafsun, iba a marcar todo su reinado. Pero tuvo otro enemigo desde el punto de vista político y religioso, que sin embargo no lo sería militarmente. Un enemigo del emir Abdalá que iba a ser enemigo militar de nuestro rey, del rey de Asturias. Se trata de Ahmad ibn al-Kit, el hijo del gato, que por su cuenta y riesgo predicó la Guerra Santa, organizó su propio ejército y en 901 marchó contra la recién repoblada Zamora. Fue la última gran amenaza que tuvo que afrontar Alfonso. Pero bueno, ¿de dónde había salido este sujeto? El hijo del gato. El episodio tiene algo de novelesco. Empecemos por el autor intelectual de la operación, Abu Ali al-Sarrai, de profesión guarnicionero, de afición la guerra contra el infiel. Abu Ali había participado en cuantas campañas se presentaban contra Asturias. Deseoso de más combates, se empleó a predicar la Guerra Santa por todos los rincones del Emirato. Pero el emir Abdalá tenía pocas ganas de guerra. Por otra parte, todo Al-Ándalus se había llenado de caudillos que con unos pocos hombres pues podían arrebatar un trozo de tierra al emir y erigirse en pequeños reyes. Abu Ali se meterá en todas las conspiraciones posibles. Primero hizo de intermediario entre Omar ibn Hafsun y los Banu Qasi, después trató de levantar a los muladíes contra el emir Abdalá, y en un momento determinado concibió un proyecto aún más ambicioso: formar un gran ejército, lanzarlo contra Asturias, aplastar al rey Alfonso y de vuelta a Córdoba, entre laureles de victoria, derrocar al emir para poner a otro en su lugar. Nada menos. Ahora, el problema que se le planteaba a Abu Ali era este: ¿quién? ¿Quién podía encabezar la ofensiva contra Asturias? ¿Quién podía enardecer los ánimos de las masas hasta el punto de movilizarlas para formar un gran ejército? ¿Quién podía comparecer ante el pueblo como sustituto del incompetente emir Abdalá? Y Abu Ali encontró a su hombre, un omeya, el príncipe Ahmad ibn Muawiyah al-Quraisi, llamado La Gacela, bisnieto del emir Hisam I. A este Ahmad, llamado también Ibn al-Kit, es decir, hijo del gato, porque ese era el sobrenombre de su padre, a este hijo del gato, nos lo pintan las crónicas moras como hermoso, crédulo, dado a la astrología y de espíritu vivaz. El hecho es que Ahmad aceptó. Él predicaría la Guerra Santa contra los politeístas, que se llamaban ellos a los cristianos, del Reino del Norte. Una pregunta necesaria. ¿Y era posible movilizar a un ejército para tal cosa? ¿Había un público objetivo, diríamos hoy, para la Guerra Santa contra Asturias? Pues lo había, sí. Por un lado, el descenso de la frontera asturiana hasta Zamora había puesto en grave peligro a las comunidades musulmanas de las áreas próximas, convertidas en objeto de las campañas asturianas de saqueo. Por otro, la credulidad de las masas en un momento de crisis como aquel las hacía especialmente vulnerables ante cualquier horizonte de redención. Un interés socioeconómico, pues, y otro religioso. Y los protagonistas de ambos eran los mismos: la población berebere, que era al mismo tiempo la que más sufría las campañas cristianas y la que ocupaba la base social de Al-Ándalus. Bereberes eran, pues, quienes acudan a la llamada del nuevo líder. Ahmad, la Gacela, el hijo del gato, se presenta ante las masas como el Mahdi, el guiado, el elegido, el profeta, el salvador cuya venida anunció Mahoma y que instaurará la comunidad islámica perfecta antes del final de los tiempos. Decenas de miles de bereberes van uniéndose a su estela. Vienen de Toledo, Mérida, Talavera, Almadén. Ahmad ibn al-Kit marcha desde Fasalbalut, que es como llamaban los moros a los pedroches, hasta Trujillo. Y luego predica entre los Nefda, una tribu berebere que ocupaba el norte de Extremadura. Allí señala su objetivo: Zamora, la orgullosa y ofensiva Zamora, ese insulto cristiano a los musulmanes. Zamora, reconquistada en 893, repoblada con mozárabes de Toledo, dotada enseguida de poderosas murallas y anchos fosos, se había convertido en la muestra más clara de la osadía cristiana, la mayor amenaza sobre los bereberes de las regiones cercanas. Junto a Toro y Simancas, repobladas por las mismas fechas, la posición de Zamora había permitido a Alfonso III controlar la confluencia del Duero y el Pisuerga y proteger el llano del Esla. Era una pieza fundamental y contra Zamora marcharán los hombres de Ahmad. Dicen que el ejército de la Gacela sobrepasaba los 60.000 infantes y jinetes. Era pues el más numeroso que jamás había amenazado las tierras del reino de Asturias.
Esa inmensa multitud acampó frente a Zamora, en la orilla opuesta al Duero, preparada para el ataque. Era el 7 de junio de 901. Ahmad, que durante toda la campaña había prodigado los gestos espectaculares para mantener viva la moral de sus hombres, se permitió allí una última exhibición. Mandó llamar a un mensajero, escribió una carta al rey Alfonso, donde exigía su inmediata conversión al Islam, so riesgo de perder la cabeza, y despachó al emisario con destino a la corte. Alfonso, que estaba en Zamora con sus tropas, se hizo leer la carta, contestó con un rugido y se preparó al combate. Fueron 3 días de guerra sobre el lecho del Duero. La presión del inmenso ejército de Ahmad parecía invencible, pero ocurrió algo que cambió las cosas. Uno de los jefes de las tribus Nefda, un tal Zual ibn Yais, comenzó a recelar de Ahmad. Fue justamente la posibilidad de la victoria que parecía al alcance de la mano lo que hizo desconfiar al jefe Zual. ¿Quién podía asegurarle que después de una victoria como aquella, el Mahdi Ahmad iba a respetar su autoridad sobre sus gentes? ¿Cómo no temer que Ahmad, victorioso, quisiera quedarse con el poder sobre las tribus Nefda? De manera que, en un determinado momento del combate, este Zual reunió a los suyos, les expuso sus temores y discretamente abandonó el campo. No fueron muchos los que se marcharon, pero sí lo suficientes para sembrar el desconcierto en el bando moro y estimular a los cristianos, que redoblaron sus energías. Aquello selló el resultado final. Las tropas del reino de Asturias empujaron a los musulmanes hasta el río Duero. Los bereberes de Ahmad lo cruzaron en retirada. Creyéndose a salvo, acamparon, pero las huestes de Alfonso marcharon en su persecución, prolongando los combates. Alfonso III no dio descanso a su enemigo, combatiéndole por el día, acosándole por la noche, logró que las filas musulmanas clarearan entre muertos y fugitivos. Aquel ejército de fortuna, construido sobre el fanatismo religioso y el deseo de venganza, sin otra dirección militar y política que la ambición del príncipe Ahmad y el guarnicionero Abu Ali, se desmoronó como un castillo de naipes. Cuando Ahmad se vio perdido, no le quedó más opción que recurrir a otro de sus gestos teatrales, el último. Montó su potro y, seguido por sus fieles más íntimos, se lanzó a galope tendido contra la compacta línea de las fuerzas cristianas. Allí perdió la vida Ahmad ibn Muawiyah al-Quraisi, llamado Ibn al-Kit, el hijo del gato, llamado también la Gacela, que quiso derrocar al emir Abdalá en nombre de la Guerra Santa contra el infiel. Alfonso ordenó clavar la cabeza de Ahmad en las puertas de Zamora, mientras las tropas de Asturias aniquilaban al resto del ejército moro. Así terminó aquella demencial aventura que para la posteridad quedaría bautizada como la Jornada del Foso de Zamora. ¿Cómo se las gastaban, eh? Los efectos de la Jornada del Foso fueron muchos, sobre todo en el orden psicológico. Apenas un par de años antes, Alfonso había sufrido un serio revés en Tarazona a manos de los Banu Qasi. Ahora, vencedor en Zamora, su crédito quedaba recompuesto. Por otro lado, entre los moros corrió como pólvora la noticia. Era el mayor descalabro que sufría la Media Luna desde muchos años atrás. Y eso, en un ambiente como el que entonces respiraba el Emirato, entre profecías y convulsiones, causó una gran impresión en las consecuencias. En las conciencias. En las conciencias. Pero quizás entre las consecuencias, pero quizás el mayor efecto, la mayor consecuencia, fue la política, porque bajo el impacto de la victoria de Zamora, Alfonso podía lanzarse a nuevas aventuras. Y había un escenario que reclamaba insistentemente su atención, que era un grano en su zapato, y es el siguiente: el Valle del Ebro. Porque en el Valle del Ebro aún le escocía al rey Alfonso el varapalo que le había propinado Lope ibn Muhammad, el jefe de los Banu Qasi. Quizás había llegado la hora de la revancha. La estrella polar.